bueno, ahí arrancamos la entrevista, dale. Buenísimo. Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy estoy comunicada mediante una videollamada con Venezuela. Voy a hablar con el analista técnico y asesor de inversiones regulado, Alberto Cárdenas. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme conseguido esta entrevista, un gusto. Hola Guadalupe, un gusto de verdad conectarme contigo, con tu audiencia, en tu podcast, en esta iniciativa. Es un placer. Bueno, buenísimo. Sí, tengo un montón de preguntas preparadas, tenía re ganas de hacer esta entrevista. Lo primero que te quería preguntar es porque vos tenés un título de Administración Comercial por la Universidad de Carabobo, pero sin embargo, vos desde un principio como que te dedicaste, o sea, te gustaron mucho los mercados financieros y te quería preguntar de dónde te viene esa pasión, si tiene que ver con cosas familiares o no sé, de dónde viene eso, la pasión, porque me Sí. encanta el mercado de eso, la gente es re apasionada, ¿viste? Oh, sí, sin duda. Mira, para hacerte brevemente el cuento, yo empecé estudiando ingeniería mecánica. Era lo que yo pensaba que me gustaba, diseñar cosas, el tema de los carros, todo este tipo de cosas. Y bueno, entré en ingeniería e hice 7 semestres de ingeniería mecánica, casi que me graduó, pero en medio de la carrera, mi mamá, que es administradora, hizo un curso en la Bolsa de Valores en Venezuela y yo, por curioso, un día llegué a la casa y empecé a revisar un poco lo que traía el curso y era para tener una certificación como asesora de inversión, ¿no? Como asesor de inversión. Entonces, empecé a leer esto y dije, bueno, ¿qué tal si se puede comprar unas acciones en la bolsa? Así como explorando el tema. Y siendo estudiante de ingeniería, me fui y compré unas accioncitas de un banco local en Venezuela, pero eran una cosa chiquitica como para probar. Y en ese momento, tú me veías en la facultad de ingeniería con el periódico, porque el internet no era la herramienta en ese momento que Claro. todo el mundo seguía. Con la sección de economía parecía un jugador de caballo. Mis amigos me decían que que se tenía una gaceta hípica todo el tiempo viendo lo que estaba pasando. Entonces la acción tuvo digo que tuve la suerte en ese momento que la acción subió mucho y yo dije, wow, bueno, esto es una maravilla, esto es muy fácil. Yo no sé qué estoy haciendo perdiendo mi tiempo estudiando ingeniería y Claro. siempre tuve un vínculo de negocio. Y entonces dije, no, le dije a mis amigos, me voy de ingeniería y me voy a dedicar a la bolsa. Entonces, sin saber lo que estaba haciendo, obviamente, ni a qué me enfrentaba. Entonces, pedí cambio de facultad, decidí estudiar administración porque era una carrera que se daba de noche y en el día podía dedicarme a estudiar más el tema de los mercados y estas cosas. Igual exploré y me di cuenta que en Venezuela no enseñaban realmente en las facultades de la universidad temas de bolsa, o sea, digamos, los currículums estaban muy poquito se ve acerca del mercado financiero, mucho menos de análisis técnico. Entonces, fue un tema de aprendizaje propio por un tiempo. Me di cuenta que la verdad no es que esa cosa que tuve al principio fue suerte, de que compré una acción y la cosa subió muy rápido. Pero me apasionó el tema de estudiar los análisis, tenía este background con el tema de ingeniería, de los números, y entonces creo que me ayudó mucho. Y bueno, por allí ya estudiando administración, cuando pedí el cambio, había un grupo antes financiero muy grande que era Refco, que quebró con el tema de la crisis financiera y todo esto, pero era un grupo bastante grande y uno de los brokers de Refco, que era AC Markets, que estaba en Suiza regulado, abrió un concurso para analistas técnicos junior, ¿no? O sea, digamos, ellos estaban buscando un analista técnico en español, que pudiera escribir en español, porque ellos estaban abriéndose al mercado latinoamericano y habla hispana y en España. Y bueno, yo estudiando, como ya tenía algo, estaba estudiando un poquito esto por mi cuenta y me encontré con este concurso, dije, voy a aplicar a ver qué tal. Y envié, ellos pedían que uno hiciera unos reportes sobre los majors, las principales monedas y una serie de cosas. Y yo mandé mi cosa, ¿no? Eh, Mi sorpresa fue que después de 3, 4 meses recibo un correo que me dicen que sí, que fui seleccionado dentro del filtro de la cuestión y que querían comenzar conmigo con el cargo, ¿no? Y entonces ellos pensaban que yo era español, que estaba en España, que el uso horario mío también era más parecido al de ellos y yo les dije, no, mira, yo estoy en Venezuela, yo apliqué esto, pero total que
tuve la oportunidad, la jefa de research de ese grupo es una española llamada Gracia Bodelón, me dio la oportunidad, estuvimos hablando en varias entrevistas. Bueno, Alberto, ¿tú estás seguro que puedes escribir el primer reporte a las 2 de la mañana de Venezuela? Porque tenía que salir el primer reporte en la preapertura europea, Claro. había que hacer cuatro reportes. Primero en la preapertura europea, uno a media sesión de Europa, uno en la preapertura americana y uno al cierre americano. Entonces, claro, un horario totalmente complicado para mí estando acá, pero para mí era una oportunidad increíble y dije, claro que sí, lo puedo hacer, no hay problema. Y empecé a hacerlo. Y bueno, aprendí mucho con ellos. Estuve más o menos un año y medio y tú me veías, salía a rumbear, a echar broma y de repente me tengo que ir a la casa porque tengo que escribir el reporte, no sé qué, llegaba a la 1:30 de la mañana a sentarme a escribir el reporte de lo que estaba pasando en la bolsa, pero me apasionaba. Por supuesto, fue desgastante, fue un tema estresante durante un Claro. tiempo, pero muy rico, muy bueno. Y ese fue mi primer trabajo formal, digamos, en el área de los mercados financieros, aún estando en la universidad. Yo entré a los 16 años a estudiar ingeniería, a los 21 me salí de ingeniería y me puse a estudiar administración y por ahí me fui. En ese momento tendría 20 años, 21 años, cuando estaba en ese proceso de transición. Fue en plena burbuja.com, por ejemplo, esa transición de los Ah, mercados. claro. Porque fue en el Sí, 2000, ¿no? fue en el 2000, 2001 exactamente. Posteriormente, cuando me graduó, tuve la oportunidad de ganar un concurso en la universidad también de trading que hicieron, patrocinado por un banco local, y el banco me contrató después, y bueno, y después fui trabajando en varias instituciones producto de esa experiencia, digamos, desde la universidad. Entonces, puedo decir que sí, que es un tema que me ha apasionado desde hace bastante tiempo. Yo ahora tengo 40 años y después de ahí, bueno, ya estoy como dedicado a seguir mercados. Ya, bueno, obviamente trabajé formalmente en otras instituciones, etcétera, pero esa fue mi primera experiencia. Claro. Una de las cosas que te iba a preguntar es qué cosas habías aprendido, pero bueno, ya me lo contaste que aprendiste muchísimo porque sobre todo fue más de atrevido, digamos, que vos te presentaste y te terminó saliendo esto. Vos estás como especializado en análisis técnico. Te quería preguntar qué es lo que más te fascina de ese tipo de análisis y a su vez preguntarte qué opinión tenés del análisis fundamental, si lo aplicás o cómo haces tus análisis. Me parece una excelente pregunta. El análisis técnico me encanta. Yo creo que, yo creo que el análisis técnico está muy mal entendido. Ajá, Incluso estaba mal entendido por mí durante muchos años. Muchas personas creen que el análisis técnico es una herramienta absolutamente para hacer predicciones acerca del futuro, para sí, que basta con ver algunos patrones, como estos conocidos, el chartismo, hombro, cabeza, hombro, doble suelo, triple, toda esta sí, cosa que sabemos. Y basado en eso, tenemos unas posiciones y listo, la cosa funciona. Y la verdad, es una visión muy simplista de lo que es el análisis técnico. El análisis técnico realmente lo que es el estudio del precio y del volumen, o sea, de las series de precio. Entonces, y el análisis fundamental, como bien tú lo sabes, es obviamente todo el tema que está detrás de los fundamentos económicos, claro. todo, los estados financieros, la parte macroeconómica, todas estas cosas. Los análisis para mí se complementan, yo los utilizo ambos. Ajá. Yo no creo en técnicos puros, tampoco creo en los fundamentalistas puros. Y pongo un ejemplo, para mí el análisis técnico es más una herramienta de medición, es decir, es difícil que tú operes un mercado o tomes posiciones, ya sea como inversionista o como trader de corto plazo, sin ver exactamente qué es lo que ocurre en la realidad de ese activo, en el precio. Y eso te lo da el análisis técnico. Como si uno va a tomar una posición en cualquier activo, es importante saber, bueno, obviamente sus condiciones de volumen, su tendencia, tantas cosas que podemos ver. Es como manejar un carro y uno pudiera Mm. decir que, bueno, chévere, yo puedo manejar el carro y yo sé que el carro tiene las condiciones, porque tiene un buen motor, porque tiene unas buenas condiciones, y me voy a ir de aquí, de Caracas, a otra ciudad en Venezuela, a 100 kilómetros, y voy a tapar el tablero del carro. No voy a usar ningún instrumento de medición. Entonces,
es probable que yo llegue, pero mi manejo no va a ser eficiente. No voy a saber cuánto le está quedando de gasolina, no voy a saber qué aceleraciones tengo, qué velocidad llevo, si me estoy pasando de los límites de velocidad. Son instrumentos de medición. Entonces, desde mi aproximación, el análisis técnico para mí es una herramienta absolutamente importante de medir, de entender la realidad de lo que pasa en el mercado. Entonces, es un tipo de información que uno consume para tomar decisiones que obviamente para mí muy importante, y el análisis fundamental es otro tipo de información que también debemos consumir para entender las dinámicas que están detrás, los big drivers de estas condiciones. Y hay veces en los mercados, como por ejemplo, yo creo que estamos en un contexto donde ocurre que podemos tener los mercados, como bien sabes, no solamente los sujetos económicos no son racionales la mayoría de las veces. Muchas veces nos llevan las emociones. Los mercados pueden Sí. estar en términos muy emocionales y los precios pueden alejarse muchísimo de lo que dicen los fundamentos, tanto para arriba como para abajo. Entonces, operar solo con fundamentos desde el punto de vista de la operativa es como te digo, una variable importante, pero hay que entender que hay emociones que también mueven los precios y ese dinamismo solamente lo podemos ver viendo la serie de precios, o sea, haciendo análisis técnico. El análisis técnico comprende varias disciplinas, o sea, varias cosas, como análisis intermercado, que es entender las relaciones entre los distintos tipos de activos, gestión de Claro. riesgo, toda una serie de cosas que van muchísimo más allá de unos simples patrones con unos niveles de probabilidad, en algunos casos hasta mediocres, de efectividad. Te quería preguntar por un estudio, yo te lo pregunto desde mi ignorancia absoluta, creo que tiene que ver con el análisis técnico. Vos hablás de ondas fractales, ¿no? Vos hiciste un Sí, estudio, ¿me puedes explicar un sí. poquito qué es? Bueno, mi tesis de grado fue un estudio sobre ondas fractales en una serie de precios, en este caso el eurodólar, lo apliqué en una moneda, en un cruce de monedas. Sí, Pero esto viene derivado de unos estudios que hizo un matemático muy famoso, Benoit, eh, Benoit Mandelbrot. Digamos, trabajó durante muchos años para los laboratorios de IBM y él es como el padre de los fractales, de estas matemáticas fractal. Los fractales no son otra cosa que unas estructuras geométricas que tienen varias propiedades. La primera de ellas es que tienen autosimilitud. Es decir, no sé si has visto, por ejemplo, un helecho y entonces en el helecho te das cuenta que la estructura de la rama del helecho está formada por ramitas que repiten o que tienen en sí la misma sí, estructura del helecho mayor. O, bueno, hay múltiples ejemplos en la naturaleza. Este señor le encargaron el trabajo en su momento estaban haciendo un software para medir la costa de Inglaterra y bueno, trabajando en todas estas cosas descubrió este tipo de matemática, de geometría. La verdad se hizo muy famosa, tiene múltiples aplicaciones en muchas ciencias, en la computación, en muchas áreas. Y Mandelbrot en su trabajo, parte de su estudio, lo hizo sobre las series de precios del algodón. Y cuando yo empecé a estudiar y me di cuenta, él descubrió que los fractales existen en los sistemas dinámicos vivos, como les digo, por ejemplo, en la reproducción de los conejos, en las células, bueno, en muchas cosas. Y él, en ese estudio, cuando yo vi, estudiando un poquito lo que estaba haciendo Mandelbrot, que lo aplicó a la serie de precios del algodón y se dio cuenta que la serie de precios, más allá de tiene una carga importante de aleatoriedad, tiene una carga importante de movimiento browniano que llaman, pero a veces hay tendencias, pero adicionalmente a eso hay algo de fractalidad. La fractalidad es que, como te digo, hay autosimilitud y también hay otra propiedad, y es que los fractales tienden a tener perímetro, o sea, la línea que describe la figura geométrica, que tiende al infinito y el área tiende a ser finita. Te pongo un ejemplo. Imagínate que agarramos un gráfico para tus escuchas, que son seguidores de mercado, para entender sí. el concepto. Mm, Imagínate que vemos una gráfica de cualquier activo, del Standard Poor's 500 o de una acción, en el caso ustedes siguen mucho Petrobras o cualquier sí, activo.
el Merval, lo que sea. Sí, Y lo vemos en un gráfico de temporalidad amplia, digamos, semanal. Y vemos una onda alcista de un punto A un punto B en el gráfico semanal. Cuando hacemos lo que llama Mandelbrot una iteración y cambiamos esa temporalidad de gráfico semanal, si eso fuese una línea, una cuerda, uno la pudiera medir en la pantalla, ¿ok? Y hacemos una iteración y nos vamos a un gráfico de temporalidad menor. Por ejemplo, ahora lo vamos a dejar de ver en velas semanales, sino lo vamos a ver en velas de 4 horas o de un día. O sea, bajamos por sí, supuesto el gráfico va a cambiar y va a ser un gráfico donde vamos a ver más detalles del movimiento del punto A al punto B. sí. Y esa onda, que en principio parecía muy limpia al alza, vamos a ver que va a ser una onda con más irregularidades y si fuese una cuerda, esa segunda cuerda va a ser mucho más extendida. El perímetro aumentó. Si Sí, bajamos, iteramos una vez más y nos vamos a un gráfico de 5 minutos, nos vamos a dar cuenta que vamos a ver el gráfico con más detallitos de todo lo que está pasando, pero si fuese una cuerda, eso que te estoy explicando, es una cuerda muchísimo más larga. Ese es el proceso de fractalidad. O sea, entonces yo itero y el perímetro va aumentando, pero mi área de observación sigue siendo definida, que en el caso de los mercados lo marca el tiempo. Entonces yo sigo estando por ejemplo, del punto A al punto B, que ya hablé inicialmente, que pueden ser 6 meses de mercado, y en esos 6 meses de mercado tracé una línea original, que es una onda alcista, pero cuando iteré una, dos, tres veces y las veces que quiera, puedo construir líneas mucho más extensas en ese periodo de 6 meses. Estoy trasladando un poco la idea de la geometría fractal a la aplicación de mercado. Es una manera de verlo muy sencillo y entonces uno se da cuenta que estos procesos de fractalidad en el mercado tienen implicaciones interesantes. Entonces, por eso, por ejemplo, Charles Dow y Edward Jones, que son los sí, creadores de la famosa teoría de Dow, que es una de las sí, primeras cosas que uno aprende en análisis técnico, claro, estos señores vivieron en Nueva York hace más de 100 años, estaban en la costa de Nueva York, y esta teoría que ellos empezaron a ver que estudiando la bolsa, más allá de leer el ticker y ver lo que estaba pasando con las compañías, era interesante ver el tema de crear índices y crear medias móviles como para ver tendencias, porque toda esa cosa no existía. claro. Y por eso, bueno, crearon el famoso índice Dow Jones, que viene pues de los trabajos de Charles Dow y Edward Jones. Y ellos hablaban hay que observar 3 temporalidades al menos: largo plazo, el corto plazo, el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Esto es el mismo concepto de fractalidad aplicado. Y es decir, porque si tú estás comprando un activo ahora que en tu chart de corto plazo parece que está en una tendencia al alza, pero, y ese puede ser tu criterio de decisión, es simplemente tu input es esa temporalidad y te das cuenta que, bueno, está perfecto, la estructura es alcista, ves unos buenos fundamentales, pero cuando vas a temporalidades mayores te das cuenta a lo mejor que estás en medio de unas tendencias bajistas, Mm, porque eso que pasa en el corto plazo puede ser alcista, pero hay un proceso bajista en curso de grado mayor. Entonces, tus probabilidades de que tu operación o tu inversión salga bien son bajas cuando tienes grados mayores que van en contra de tu posición. Lo que decía Charles Dow y Edward Jones era que necesitas esperar que haya convergencia, donde si vas a comprar, lo ideal es que estés comprando en el corto plazo con una tendencia positiva, pero que en el mediano y largo también, para que haya. Eso es fractalidad. Te lo pongo así un poco sencillo para que la gente lo explique. Esa claro, convergencia entre sí, las temporalidades. claro. Vos analizás el mercado de esta manera siempre, ¿o no? Lo uso mucho, sí, siempre utilizo 3 horizontes temporales de observación y me gusta, por supuesto, el tiempo es relativo para cada quien. A lo mejor para Claro, lo que es largo plazo para ti es mediano plazo para mí, no lo claro. sabemos. Cada quien tiene una estructura de tiempo diferente, una estrategia diferente, una manera de ver diferente, pero sí aplico estos principios. Siempre cuando utilizo
busco una operativa en algún lugar o veo una oportunidad, trato de tener esos 3 marcos de observación temporal para validar que esté en una estructura favorable, al menos desde el punto de vista técnico. Vos sos súper profesional, pero se me ocurre que en algún momento, o sea, sobre todo en los primeros años, eh, te debes haber dejado llevar por la cuestión emocional. ¿Te pasó eso? Me pasó y me pasa. ¿Te O sigue sea, pasando? sigue pasando. O sea, eventualmente, yo creo que esa es la curva de aprendizaje continua de los que operan en los mercados, y ya sea desde el punto de vista de inversión o de trading. Y eventualmente, uno de los trabajos más difíciles para el trader, para el que opera, es poder hacer 2 cosas. Una, obviamente reconocer lo que le pasa adentro, entender las emociones que viven, mucho trabajo interno, saber cómo me siento, qué me pasa, a nivel de emociones. Y otra, entender lo que le pasa al mercado, porque también el mercado tiene unas emociones y tiene un contexto en su conjunto. Y lo tercero es tener la capacidad de apegarte a una estrategia o un mandato independientemente de la emoción que puedas estar sintiendo o la emoción que tenga el mercado. Ese trabajo es uno de los más complejos porque, bueno, el mercado tiene cantos de sirena, ocurren cosas, uno puede estar muy, muy, muy centrado, pero las emociones del mercado también impactan al trader o al operador, y en algunos casos se puede dejar llevar por lo que está pasando. Pienso que la solución no es que dejemos de tener emociones, es imposible. Los seres humanos no Claro. pueden, uno poco a poco aprende a entenderlas, a reconocerlas, a controlarlas. Por ejemplo, el premio Nobel del 2002 que se lo dieron a Daniel Kahneman y Tversky Sí, por todo este trabajo de finanzas conductuales, que lograron descubrir que $100 ganados no es lo mismo que $100 perdidos a nivel de impacto emocional. claro, La sí, impacta mucho más de lo que impacta la la ganancia. ganancia. Y eso genera sesgos y genera una serie de cosas. Y al final, el set mental que uno debe tener es como al revés de cómo uno está configurado para operar, digamos, por naturaleza, Claro. porque dicen esto de, oye, operar en los mercados es muy fácil, lo único que tienes que hacer es dejar correr los beneficios y limitar rápidamente las pérdidas. Sí. Ese es como la Como si fuera fórmula. fácil. Sí, exacto. Pero qué complicado es hacerlo desde el punto de vista emocional, porque lo que estas personas probaron en el 2002, que es, por cierto, un premio Nobel que se lo da a un psicólogo de economía. Entonces, Sí, eh, lo interesante es que nosotros los seres humanos tendemos a hacernos conservadores en un entorno de ganancia, y nos volvemos arriesgados en un entorno de pérdida, porque nos duele la pérdida. Entonces nos duele, no queremos asumirla, claro. no nos gusta reconocerla, y somos capaces de correr riesgos para no llegar a que eso ocurra. Y como la ganancia es algo que es soft, la queremos realizar, queremos hacerlo. Y la fórmula es al revés de lo que debemos hacer. Es decir, deberíamos ser conservadores en un entorno de pérdida y arriesgados en un entorno de ganancia. Claro. Entonces, en términos de lo que es la operativa. Entonces, por eso, bueno, es un poco ese trabajo emocional y entender esas dinámicas. Es un trabajo prácticamente de toda la vida para operadores, inversionistas, etcétera. Lidiar con las emociones es una de las cosas. Y yo creo que esta actividad, en mi opinión, me ha ayudado mucho y me ha hecho crecer como persona por todos los trancazos y los aprendizajes que uno va llevando en la medida en que tratas de aprender estas dinámicas. Yo te quería preguntar si me podías contar un par de, creo que esto es siempre interesante, en mis entrevistas siempre lo pregunto, que me cuenten un par de ejemplos de pérdidas, de por qué perdieron, lo que les enseñó, porque sí, es un aprendizaje continuo, eso en todas las entrevistas me lo dicen, ¿no? Por la vida en general es así, pero me interesa Sí. que me cuentes un par de ejemplos. Claro, con todo gusto. Una de las primeras pérdidas que tuve importante fue de chamo. Ya había ganado unos concursos de trading, creía que me las sabía todas, Ah, claro, la soberbia, sí. perfecto. Y mi primera aproximación al trading, y creo que muchos lo hacen, es
desde el punto de vista fundamental. Yo necesitaba entender cómo eran las variables que estaban detrás del precio. Y me acuerdo un día, ya tenía una cuenta real abierta, con dinero incluso de la familia, colocado. Sí, Y yo había hecho un análisis de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Te digo, esto fue en el contexto del 2000-2001, por allí. Eh, y yo había analizado que en ese momento que el dato del empleo, que se publica los viernes, los primeros viernes de cada mes, sí, a las 8:30 hora este de Estados Unidos, es uno de los datos, o quizás es el dato más más importante a importante. nivel que impacta en los mercados. Y yo había hecho mi estudio fundamental y estaba convencidísimo que el dato iba a salir mejor de lo esperado, o sea, que iba a haber una recuperación, una creación de empleo. Mm. ¿Okay? Por lo tanto, iba a haber un impacto positivo en el dólar. Eh, bueno, es un dato macro bueno de Estados Unidos. Lo lógico, obviamente, es que el dólar se aprecie si hay Claro. creación de empleo. Y yo decidí hacer una postura, un short en el euro Sí. dólar, que fue Ah, mi mm, idea de trabajo para la tesis de grado, previo al anuncio del dato. Y me apalanqué y fue una posición bastante... Yo quería, tú sabes, sacarla del campo de un solo golpe. Es algo que sí. no se puede hacer. Son muchos errores, pero bueno, digamos, hice ese análisis. Y cuando sale el dato, justo a las 8:30, salió como yo esperaba. O sea, salió un dato mejor Ah, mejor no lo en el tema esperaba. de... Pero el mercado hizo exactamente lo contrario a lo que yo esperaba. Es decir, no hubo una caída, no hubo una apreciación del dólar, o sea, el euro dólar no se cayó, Ujú. sino que el euro dólar, por el contrario, se disparó y hubo una depreciación del dólar inmediatamente. Y, y esta fue una de las primeras lecciones que entendí, que uno puede hacer un muy buen análisis fundamental, y esto a nivel de trading, ¿ok? De lo que pudiera venir, de cómo puede venir el dato. Y aún así es complejo, porque uno puede equivocarse, es algo que uno no controla, no sabes cómo va a venir la data exactamente. Pero bueno, digamos que eres muy bueno, hiciste un muy buen forecast de cómo va a venir la Claro. data. Pero lo complicado no es eso, lo complicado es forecastear qué es lo que va a hacer el mercado El con esa data, mercado, claro. porque hay un contexto alrededor que hay que entender, que en algunas circunstancias una creación de empleo puede ser favorable para el dólar, pero en otras puede ser desfavorable. Y te explico qué fue lo que pasó. Salió el dato, fue mejor de lo esperado. Lo que ocurrió fue que disparó un apetito por riesgo increíble, porque acuérdate que veníamos de un deterioro fundamental, estábamos en la caída de la burbuja.com. Ah, sí. Y, al salir bien, también había unos temas como, digamos, inflacionarios, preocupación sobre temas de inflación. Al mejorar la data de empleo, elevas las expectativas de inflación también, pero sobre todo lo que ocurrió fue que, digamos, disparó un apetito por riesgo. Entonces todo el mundo salió a comprar todos los índices, y cuando hay este apetito por riesgo, la gente vende dólares y se mete en Claro, monedas, sueltas el dólar, que es el safe haven en teoría en su claro. momento, y te vas a todos los activos de riesgo y commodities. Así que en ese contexto el dólar lo que hizo fue depreciarse, y yo por supuesto perdí mucho dinero. Y fue un error. Y ya más adelante, ahora acá en la actualidad, para hablar de los casos, eh, el año 2019 fue un año muy malo para mí en términos de performance. Digamos que para mí fue un año donde yo no esperaba que tuviésemos el risk on que tuvimos hasta final de año. Mm, Eh, yo tenía unas posiciones cortas también en el mercado que me castigaron. mm. Luego los mercados empezaron a ajustar y tardíamente, bueno, ocurrió todo este tema que estamos viendo, que se Sí, desarrolló el tema de la pandemia, etcétera. Y ahí fue una posición. Tuve una posición que te puedo hablar con el peso mexicano, por ejemplo, cuando ganó López Obrador, sí. un poquito más adelante, en México.
donde yo tenía una postura bajista del peso, o sea, esperaba que el dólar se apreciara con Sí. mucha fuerza con respecto al peso mexicano. Y mantuve esa posición durante un tiempo. Fue un trade que no me salió bien. El mercado, por un lado, se depreció, pero luego el peso se apreció con mucha fuerza durante un tiempo. Y eso, contrario a lo que yo esperaba, también fue un trade negativo. Eh, Te puedo dar múltiples ejemplos, o sea, de pérdidas, porque es una constante en este trabajo. O sea, la mayoría de las veces nos vamos a equivocar. Y bueno, pero digamos que así las más icónicas, esa que te acabo de decir al principio. eh, y bueno, en este momento, en este contexto actual del mercado, también te digo que hay un contexto complejo en la actualidad. Bueno, lo dejamos con tus preguntas más adelante. Sí, el momento es muy complejo el actual. ¿Cuáles son los errores para vos más comunes que repiten los inversores principiantes? Bueno, yo creo que hay muchos, pero digamos que los más comunes inicialmente es una sobreestimación de los beneficios iniciales, como Claro, estar linkeado al tema de la ganancia. La mayoría de la gente entra al mercado con la expectativa de ganar dinero hoy, claro. y además depende del contexto del mercado, pero por ejemplo ahora estamos en un contexto donde las redes sociales, el internet, las películas, todo está plagado de ideas de hacer dinero rápido, hacer Sí, dinero fácil. Y bueno, es muy probable que mucha gente decida entrar al mercado con la expectativa de ganar, hacer una ganancia rápida. rápida. Y dejan de ver el otro lado de la moneda porque el mercado es una moneda de doble cara. Por un lado tienes el profit, las ganancias, y el otro lado de la moneda es el riesgo. Y lo que subestimamos, me incluyo, porque es algo que también he vivido, los traders y los inversionistas, es sobreestimamos el tema de la ganancia y subestimamos muchísimo el tema del riesgo. Y el riesgo, probablemente la ecuación tiene que ser al revés. Tenemos que sobreestimar todo el tema del riesgo, la cara del riesgo, es decir, entrar Claro. con un approach muy sólido desde el punto de vista de entender los riesgos y que la ganancia sea la que nos sorprenda. Pero lo Mm. que suele ocurrir es al revés. Entramos con una expectativa muy grande en la ganancia, con lo cual podemos tenerla, pero lo que termina sorprendiendo a la mayoría de los traders es el riesgo. Entonces, la ecuación, como te digo, es que si queremos que algo nos sorprenda, que sea lo positivo, la ganancia, pero debemos entrar ya al mercado con una idea muy clara de los riesgos que estamos corriendo y a lo que nos exponemos. Y eso es algo que no está pasando. Hemos visto muchos, múltiples ejemplos en los días recientes, incluso, con todo este fenómeno de los traders retail, todo esto que está pasando, y en estas aplicaciones, por ejemplo, que prácticamente están gamificadas, es decir, hacen de la inversión un juego, como un juego Sí, tal. Yo he visto las aplicaciones, está todo orientado a la ganancia, o sea, a lo que puedes ganar, a lo que puedes hacer, pero no hay, los mecanismos de gestión de riesgo de este tipo de cosas son prácticamente inexistentes en todas estas. Y por eso estamos viviendo también, pasan las cosas que pasan. Han ocurrido cosas lamentables como el trader en Estados Unidos que se suicidó porque no entendía qué era la pérdida que tenía en las posiciones de Robinhood, claro. y bueno, todas las cosas que eventualmente pueden pasar. Pero los mercados para mí son un tema muy delicado, no son un juego. Tienen la posibilidad real, como tienen un profundo vínculo emocional, tienen la posibilidad real de impactar la vida de la gente, positiva y negativamente. Y el impacto negativo, e incluso el positivo, si no se sabe manejar, puede distorsionar la vida de cualquiera. Incluso puedes perder tu salud, puedes perder tu estado emocional, puedes perder tu tranquilidad, Sí, puedes sí, perder seguro. obviamente tu capital, etcétera. Es un tema delicado. Y lo que hemos visto es que se vende como si fuese este boom de todo el tema que hay de trading alrededor, como si fuese algo muy
ligero, deportivo, qué tal, dinero fácil, esto y lo otro, cuando realmente creo que el debate o la narrativa debe cambiar hacia, bueno, las historias también de lo que pasa cuando las cosas no van bien. Por una pequeña investigación que estuve haciendo tuya, bueno, desde un principio lo supe, pero vos haces como una relación entre el mercado y el mar o las olas, ¿no? ¿Cuál es la relación que ves? O simplemente es porque son tus dos pasiones, no sé. O sea, el mercado y... Sí, yo la primera vez que vi esta analogía, que de hecho ni es mía, la estudié cuando estaba estudiando el CMT, que es Sí, la designación de análisis técnico, y específicamente estaba estudiando la historia de Charles Dow y Edward Jones. sí, Ellos vivían en Nueva York, sabes, Nueva York tiene costa, todo está alrededor de pura agua, sí. y ellos observaban el mar también, como el resto. Y ellos en una explicación de la teoría de Dow, cuando trataban de explicar el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo, hablaban sobre el largo plazo es como la marea del mar, es decir, ese Mm, movimiento de fondo y dependiendo de las condiciones de la marea, puedes tener cierto tipo de oleaje ya hacia la costa. Luego, la de mediano plazo es lo que llaman el swell. Las olas cuando llegan al mar pueden suceder por dos vías. Pueden ocurrir por acción del viento en la sí. costa, un fenómeno atmosférico que genera un oleaje, pero también puede venir porque haya una tormenta o un fenómeno 300 kilómetros más adentro que genera una distorsión o Mm, un terremoto, como ocurre en los tsunamis o sí. algo, y genera lo que llaman un swell, que es un desplazamiento del agua que viaja y cuando llega a la costa a niveles menos profundos en el mar, genera un oleaje espectacular. Entonces, esa a mediano plazo es como el swell y el corto plazo, bueno, es la ola que tienes ahí en la costa. Esa ola de la costa puede ser de buena calidad o puede ser de mala calidad. Los surfistas le llamamos a la ola de buena calidad, digamos, esa ola bonita, definida, clara, como el Sí. glass, parece una ola de vidrio. Mm, Este, y esas olas que generalmente son producto de un swell que llegó a la costa, no dependen del viento. Y la mm, mayoría de las veces, el mejor momento para hacerlo es cuando el viento cae. Si el viento está muy fuerte, te genera lo que llaman un mar choppy, que es un mar ruidoso, esas olas que no sabes, y no sí, tienes oleaje, pero picado. no tienes condiciones definidas para fluir. Bueno, los mercados financieros funcionan muy similar. El mercado en líneas generales es un sistema dinámico, vivo, al que hay que respetar, nosotros realmente no podemos predecirlo, o sea, es algo que simplemente es una dinámica Mm, eh, y eventualmente hay ciertos momentos donde se generan, por ejemplo, swell, que es que puede haber un impacto de algo, una noticia, la acción de un banco central, cualquier cosa que puede generar unas condiciones para que haya un oleaje y luego, pues bueno, tienes el tema de las olas, es el movimiento que buscan los traders. Te pongo otro ejemplo en la analogía con el mar si tienes el chance, sí, que me dale. gusta verlo. Los activos en líneas generales tienen un ciclo de liquidez, un ciclo de liquidez. Vamos a suponer, hablemos del mercado americano, que todo el mundo habla de él, Sí, los futuros del Standard Poor's 500, uno de los activos más operados por muchos. sí, El mercado americano tiene un horario establecido, que la bolsa sí, abre de las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el mercado spot, pero tienes los futuros que se pueden operar previo a la apertura del mercado y sí. se pueden operar post apertura del mercado. Pero hay un ciclo de liquidez asociado a ese mercado. Entonces, ese ciclo de liquidez arranca probablemente en la preapertura del mercado americano, la liquidez va a empezar a crecer porque va a haber más interés. Te has dado cuenta que la mayoría de las noticias fundamentales las publican una hora antes de la apertura del mercado americano, 8:30 de la mañana, hora este de Estados Unidos, antes de las 9:30. Mm, Previo a eso está creciendo la liquidez. La liquidez llega a un punto máximo en la apertura del mercado, que se traslada una media hora después y después la liquidez empieza nuevamente a bajar hasta que llega a un piso más o menos al mediodía,
2:30, 2 de la tarde, que es el suelo de liquidez, y luego la liquidez a partir de las 2, 2:30 de la tarde empieza nuevamente a subir y tiene otro piquito de liquidez al cierre. Y después del cierre, ¡pum!, cae abruptamente la liquidez porque los mercados están cerrados. Ese ciclo de liquidez que se describe todos los días, lo vemos en el mar, que es el ciclo de las mareas. Y los oleajes, en cada fase del ciclo de liquidez, es distinto. Los surfistas lo saben. Por ejemplo, yo viví un tiempo en Panamá y le decían a la etapa de la liquidez baja, la seca. Entonces, yo separo mucho lo que es trading de inversión. Creo que son procesos diferentes. Creo que el inversionista tiene un proceso de análisis y de postura frente a los mercados distinto al que hace el trader de corto plazo. El trading como tal, como yo lo entiendo, es la operativa de corto plazo. Sí. Y para mí, por ejemplo, los traders, volviendo a la analogía del mar, son como los surfistas. Es decir, ellos no están en el negocio, el surfista no está en el negocio de predecir si mañana va a haber oleaje o no va a haber oleaje. Eso se lo dejan los meteorólogos, a los analistas. Puede agarrar una app y decir, bueno, mañana va a llegar un swell de repente y puede haber un buen oleaje. Pero su trabajo es agarrar la tabla, irse al mar, esperar que esté frente al mar. Si identifica que hay un buen set de olas, se lanza al agua, busca el spot correcto a donde entrar y reconociendo la ola es que puede surfearla. Es un reconocimiento de realidad. El surfista está más en el negocio de la medición que en la predicción. Medición digo porque llega al agua y si no hay olas no surfea. O sea, claro, por más que quiera, él no se puede parar en una tabla si no tiene una ola atrás que le dé momentum. Sí. Muchos traders se paran en la ola, en la tabla sin tener olas, esperando cosas. Están en el negocio equivocado. Me gusta la analogía porque funciona mucho para el tema de mercado. Si no tienes un movimiento reconocible claro donde entrar, ¿qué haces estando dentro del mercado? Ahora, el inversionista, para mí es un proceso diferente. Para mí el inversionista es como el capitán del barco de vela, el navegante. Él se enfrenta al mar, a los elementos, y él está en un proceso distinto. Puede estar allí colocado y viajar de un lugar a otro y tardar meses o años en esa posición. Se va a encontrar con tormentas, se va a encontrar con buen viento, con mal viento, pero incluso yo ahí, el barco para mí sería esa cartera, ese portafolio bien estructurado, que lo va a llevar después a buen puerto. Entonces, y él sí está en un negocio el inversionista como tal, sí necesita tener una postura, una convicción, una visión del futuro, porque, digamos, creo en una compañía y por eso me meto y puedo estar ahí años, o creo en que va a pasar tal cosa y tal, esa convicción. Pero el trader no necesita tener este tipo de convicciones. El trader creo que lo que necesita es tener la mente en blanco y si hay ola, y si no hay olas, no hay olas. Y si vienen de izquierda o vienen de derecha, pues eso es lo que tienen que hacer. Son para mí procesos distintos. Y bueno, el mar me ha ayudado un poco a entender esta analogía. Y bueno, hay muchas cosas adicionales que uno puede hablar. ¿Y vos a vos mismo cómo te sentís más cómodo a nivel de descripción? ¿Vos te describís como trader, como inversor, como asesor, un poco de todo, ¿no? ¿Cómo te describirías? Sí, es difícil. Yo me describiría más como trader porque es más de lo que hago ahora mismo. Sin embargo, yo a través del tiempo he aprendido a tomarle más cariño a la visión de inversionista, de inversor. Por eso pienso que son procesos diferentes. Creo que todo el mundo está en la capacidad de ser inversionista y de hecho deberían serlo. La inversión es como sembrar un árbol, echarle agua, esperar que crezca, nutrirlo, y es un proceso que lleva tiempo para poder ver los frutos. El trading es un proceso de muy corto plazo, un rush increíble, muy demandante, desgastante de energía, y yo diría que el trading no es para todo el mundo, pero la inversión sí. Creo que todo el mundo tiene la posibilidad real o debería pensar en invertir porque es la canalización del ahorro. O sea, después del ahorro deberías invertir. Entonces, en mi proceso, yo he sido durante mi vida muy, muy, muy enfocado al área de trading. Sin embargo, y eso me ha dado una visión
de muy corto plazo de las cosas, pero he ido incorporando poco a poco esa visión de mediano y largo plazo que también es necesaria, y he descubierto que uno puede llevar ambas actividades también, pero hay que ponerse gorras diferentes. O sea, cuando Claro, tienes la cachucha de trader, estás de trader. claro. Pero, cuando, por ejemplo, mucha gente me echó broma en Twitter porque yo decía que el petróleo se iba a 19 hace algún tiempo. Y esa postura, esa visión es de la visión de inversionista, de largo plazo. Tengo una Mm, postura, una convicción. Eso no claro, significa que en medio de todo ese proceso, cuando el petróleo dé señales de compra, uno no deba comprar el petróleo. claro, Este, y esa es la cachucha de trader. claro. Entonces, he tenido que combinar ambas cosas, y ahora mismo yo diría que estoy 60% trader, 40% inversor, y, y diría que estoy estudiando más acerca de los ciclos largos de procesos, Mm, y estoy entendiéndolos mucho para los procesos incluso de vida de uno, porque todo esto tiene al final, me apasiona el tema de los ciclos largos, y de los contextos históricos y de lo que estamos viviendo, porque también lo traslado más allá del efecto en los mercados, de la posición que uno pueda tener en una operativa. Creo que agrega mucho valor tener esa conciencia de nuestra posición incluso en la vida misma, en el país, en el contexto, en aprender a leer el sentimiento o el movimiento del mundo. Y eso claro. solo nos da la visión de, digamos, del bosque y no del árbol. Y eso es mucho lo que viene mucho del lado de inversión más que del área de trading. Claro. Una cosa que me parecía interesante era aprovechar para hablar con vos sobre tu país, ¿viste? Sí, Porque es como que uno que lo ve desde afuera, o sea, al no vivir en Venezuela, la información nos llega con el filtro de los medios, que bueno, todos responden a intereses. Y me interesaba un poquito hablar sobre tu visión. Por ejemplo, te digo una cosa que me pasó a mí. Es como que yo no me imagino el mercado de Venezuela. Digo, uno lee cosas tan negativas de Venezuela con un nivel de inflación increíble, con desabastecimiento, que uno ni se imagina un mercado funcionando ahí. Quería que me sí. cuentes un poco, no digo la verdad, ¿no? Porque la verdad es un término muy filosófico, pero bueno, que vos me cuentes cómo es la vida diaria, porque uno, según lo que lee de acá, llega a la conclusión de que hay muchísima gente emigrando del país, que Ujú. eso es verdad, porque acá está lleno de venezolanos. Yo viví en España, estaba lleno de venezolanos, o sea, es un fenómeno real. Y el tema del desabastecimiento es lo que uno lee y la inflación galopante. ¿Cómo se vive el día a día ahí en Venezuela? Y después que me hables un poquito del mercado Sí, de mira, capitales, ¿no? sí, sí. Bueno, para ponerte un poquito en contexto, Venezuela, es cierto, creo que hemos vivido una crisis histórica sin precedentes en el país, inédita en muchos sentidos. Sí. Eh, Esto es un proceso que viene marcado desde hace 20 años, o sea, por lo menos, o Mm, más, pero digamos que se aceleró, obviamente, en la época del chavismo. sí, Y Venezuela ha sido un país commodity durante toda su vida, sí, claro. eh, explotando un solo activo, que es el petróleo, Petróleo. del Sí. cual no teníamos control. eh, y hemos sufrido constantemente shocks externos producto de eso. Uno de los más importantes lo vivimos desde que ganó Chávez hasta el 2007-2008, que el precio del petróleo pasó de $8 el barril cuando Chávez asume la presidencia, hasta el 2008, que estaba en $147. Por supuesto, esto apalancó, hizo una serie de cosas donde el régimen o el gobierno que estaba hizo lo que le dio la gana en todos los sentidos, unas Mm, políticas económicas horribles, erradas, ustedes ya saben todo ese tema, y al final el modelo obviamente colapsa, el precio del petróleo cae, y bueno, hemos visto ahora la época con Maduro, donde hemos tenido una aceleración de todo lo que ya se venía construyendo en ese tema. mm, Y sí, es cierto, hemos tenido una crisis que ha hecho que muchos venezolanos, ha sido la ola migratoria más grande registrada en nuestro país. No sí. esperábamos que un petrolero como Venezuela tuviese esta situación. Hemos tenido problemas tan sencillos. Ahora mismo, perdón, seguimos teniendo problemas de abastecimiento de combustible, sobre todo en el interior del país.
Ahora hay un problema con el diésel, por ejemplo, que es el que usan los camiones para la distribución de comida y alimentos. Caracas, el gobierno lo mantiene como una especie de burbuja. O sea, aquí todavía hay condiciones que son mucho más favorables de las que tiene el interior del país. Es una situación, te puedo hablar, hemos tenido matices. El 2017 para mí fue uno de los peores años de Venezuela. Hubo aquí protestas estudiantiles, mataron a más de 250 Sí, estudiantes, un desabastecimiento horroroso, una hiperinflación horrible. Seguimos teniendo el problema inflacionario. Los venezolanos hemos aprendido a convivir con ese tema de la inflación. Aquí hay una dolarización de facto, es decir, mucho de lo que ya hoy en día todos los precios y productos que se negocian en Venezuela son en dólares, tienen precio en dólares, y hay muchísimos dólares en efectivo, pero nosotros no estamos dolarizados con la Fed, no tenemos relaciones con Estados Unidos. O sea, claro. sigue existiendo el problema inflacionario, pero ya no hay la escasez que eventualmente había. Hay unas condiciones de, digamos, una tensa calma o tranquilidad. Hay una desigualdad que se ha hecho extrema. Hay unos Claro. sectores que se han beneficiado muchísimo, vinculados especialmente a temas de gobierno, y hay que decirlo, hay otros venezolanos que han aprendido a convivir en medio de esta situación y tienen sus negocios o emprendimientos y se han readaptado, reinventado, haciendo cosas, porque sigue siendo un país que recibe, que a pesar de la crisis y de, por ponerte un ejemplo, en el 2008 producíamos 3.200.000 barriles de petróleo, hoy en día estamos produciendo en mínimos, si acaso, 500.000 o 400.000 barriles. Y la economía de Venezuela obviamente está muy mal, pero al mismo tiempo hay, digamos, yo entiendo que el mensaje que se envía afuera es como que realmente no puedes vivir en Venezuela. Claro, por eso te lo pregunto. Es lo que uno lee de Y la afuera. verdad, te puedo decir que sí, o sea, que hay algunas cosas que son verdad, pero hay otras que realmente cuando vienen amigos, vienen personas, están acá, se dan cuenta que sí se puede vivir, pero nuevamente, no quiero minimizar el tema de que hay un sector importantísimo de la población que la está pasando muy mal por esta desigualdad, que no tienen acceso a una serie de cosas que les es imposible pagar. Han mejorado, en mi opinión, han mejorado este último año, estos últimos año y medio, un poco las condiciones de abastecimiento, de vida, ha estado estable los servicios, estables digo, dentro de la normalidad venezolana, porque Claro. tuvimos un apagón hace un año y medio, 2 años, de 10 días o de 8 días donde no teníamos servicio eléctrico. Eh, Sin embargo, estamos en una situación en la que ahora yo, desde el punto de vista político y de lo que creo, obviamente el país necesita un cambio, pero ya sabemos que las personas que tomaron el poder, en mi opinión, son inteligentísimos. La gente cree que son muy brutos. Yo creo que son unas personas muy inteligentes, Mm, con mucha estrategia, claro. asesorados por otras naciones como Rusia, Irán, China, etcétera, Mm, etcétera, que son potencias. mm. Y Venezuela digamos, siendo un laboratorio, como Un siempre le digo yo, laboratorio. de estas prácticas, y yo creo que hay una transición ahora hacia otro esquema, y mi idea es que probablemente Venezuela está en los próximos meses, no sé si el próximo año, probablemente estaremos en una etapa de tocada de fondo, pero sea quien sea que esté en el poder, que en mi opinión van a ser estos mismos, a lo mejor con otros rostros, Claro, no soy optimista en cuanto a que hay un cambio radical y todas estas claro. cosas, porque ya tú ves lo que está pasando en toda Latinoamérica también. O sea, Mm, este proceso, digamos, de todos estos socios al final están de alguna manera recuperando otra vez el poder que habían en algún momento perdido. Pero sí creo que el país va a una apertura más importante. De hecho, se están trabajando ahora mismo en la Asamblea cambios en la ley de hidrocarburos, cambios en la ley para tratar de atraer inversiones. Y Venezuela probablemente pueda ser más adelante o vivir un punto de inflexión, al menos desde el punto de vista económico. Pero, ¿qué veo yo grave que ha ocurrido en este tiempo? Una pérdida de capital humano, la gente que emigró impresionante.
que se fue, que probablemente no volverá, algunas de ellas, otros sí van a volver, pero digamos un talento humano que se Sí, perdió, hay impresionante. destrucción. Una de las cosas que más me duele que vive Venezuela es la destrucción del aparato educativo. Las universidades públicas, que fueron universidades estrellas muy buenas, que yo me gradué en una universidad pública, están ahora trabajando con las uñas, o sea, están en una situación precaria. Las universidades privadas, que son buenas, también tienen dificultades porque no pueden adaptarse en medio del entorno. O sea, entonces, tienes un país de extremos. Yo le digo a Venezuela, extremistán. O sea, Mm. por un lado, ves cosas con bodegones y cosas interesantes, y ves carros, ves hasta Ferraris en la calle, esta desigualdad No. extrema. Hay un grupo que accede a ciertos beneficios, y por otro lado tienes una población que la está pasando muy mal, pero en medio de eso, bueno, uno ha tenido que adaptarse para vivir en el país. A mí me gusta mi país, me encanta mi país, estoy aquí porque soy un enamorado de Venezuela, aunque salí de Venezuela en su momento porque sufrí dos secuestros, un intento de secuestro regional, y estaba intoxicado con inseguridad. El tema de la inseguridad ha disminuido un poco, pero seguimos teniendo eventos. Pues, sabemos que es un país peligroso, inseguro, lo sigue siendo, pero tuvimos una época donde a donde salías te asaltaban o te quitaban eso ha cambiado un poco. El Mm. gobierno ha hecho una operación limpieza eh, eh, con grupos de exterminio, hay que decirlo, o sea, son Ah, grupos. sí. Sí, ha ocurrido con unos grupos y al final sí ha bajado un poco el tema de la inseguridad, pero sigue siendo un país complejo. Entonces, nuevamente, yo tengo la idea en el mediano y largo plazo que Venezuela va a cambiar, Mm. probablemente con ciertas modificaciones. Este es un país que si haces las cosas medianamente bien es muy noble, puede recibir muchos fondos y podemos salir de la crisis, pero no es fácil, es un tema complejo. Yo me solidarizo con cualquiera que, por ejemplo, en este momento quiera irse del país, lo entiendo perfectamente, porque puede Claro. tener sus razones, Mm. eh, pero también entiendo los que están acá, y se ha generado como una especie de división o de no entender, digamos, hay muchos venezolanos afuera que nos cuestionan muchísimo, a mí me escriben casi que todas las semanas y me dicen, pero Alberto, ¿qué estás haciendo tú en Venezuela? ¿Qué haces Claro, allí? O sea, ¿por qué estás allí? Entonces, bueno, yo estoy aquí, tengo unas razones personales, está mi familia, claro. está el Ávila, está la playa, están las cosas, es mi lugar, es mi ambiente, me gusta estar aquí y todavía puedo vivir aquí. Todavía tengo internet, todavía tengo comunicaciones, todavía puedo Sí. trabajar, y de alguna manera todavía puedo, en este reinvento de las cosas, llevar mi negocio. Pero cada vez te digo, en su momento fue complicado y hay personas que esa posibilidad no la tienen y necesariamente tienen que vivir. Es un tema complejo, es un tema bien complejo. Sí. Pero si vienes a Venezuela, y con todo gusto te puedo dar un tour turístico Nunca en medio de fui. esta situación, eh, y vas a ver cosas muy bonitas. A mí, yo no quiero transmitir una imagen de Venezuela que es una, digamos, Afganistán en su momento destruida por bombas o Claro. algo de esto. No, la verdad es que se puede salir a comer a un buen restaurante. Bueno, ahorita hay pandemia y hay un tema Sí. digamos, de cerco epidemiológico, pero en un entorno donde ya no está el tema de la pandemia, hay muchas cosas interesantes que hacer en Venezuela y se puede disfrutar del país, Claro. guardando los riesgos. Claro. Sí. Ahora, volviendo al tema del mercado, viste que te dije que íbamos a hablar del mercado, de la situación actual. Ah, sí, Tengo alguna entrevista preparada, pero ni la vi, ¿viste? Te estoy sí. preguntando, está buena el ida y No, vuelta. Creo que era el 25 de enero. Vos pones esa fecha como el inicio del desinfle de la burbuja de los mercados. Quería que si vos pudieras explicar en términos sencillos, digamos, por qué hablas de esa fecha y por qué hablas de que se está desinflando la burbuja. ok. Bueno, yo
creo que el mercado ha vivido unas fases y esto va atado a un análisis de ciclos de largo plazo. La gente Sí, muchas veces no entiende la visión de largo plazo. Cuando uno pone una postura y dice algo, esperan que de inmediato pase algo y son procesos que tardan meses y en algunos casos hasta años. mm, Y para ponerte en contexto, creo que los mercados vienen de un ciclo alcista muy bueno de expansión de crédito, especialmente sí, después del 2008, 2009, de la crisis claro, financiera del 2009, y hemos tenido una expansión de 11 años increíble, donde ha tenido fases, ¿no? Entonces tuvimos una expansión muy sana, después hubo, digamos, en la época, digamos, Bernanke, después Bernanke para salvar de la crisis financiera, después se estabilizó el mercado, hubo mejoras macro, y después vino la época de Yellen, el sí, mercado estuvo pues bastante bonito, bastante alcista. Y luego entramos en la época de Trump, en sí, esta de 2016 hasta finales y a mí me parece que los mercados en esta época entraron en una fase de volatilidad creciente, eh, a pesar de que tuvimos el año 2017, que fue el año post-electoral de Trump, con la menor volatilidad histórica de muchos años, porque el mercado lo único que hizo fue subir en el 2017, mm, pero a partir de allí, no sé si recordarás, en el 2018 tuvimos una caída importante sí, que de un impacto de volatilidad enorme, después tuvimos un aumento hasta que a finales del 2018 tuvimos otra caída importante que sí, cerró el 25 de diciembre y después tuvimos otra recuperación y después tuvimos lo que pasó de la pandemia. Es decir, todo este tiempo fue un tiempo de mucha volatilidad, pero al mismo tiempo todo lo que se hizo de desregular, de mantener las tasas en mínimos, de hacer fue, digamos, la extensión final del proceso de crecimiento, que son ciclos que duran entre 8 y, bueno, este está más extendido, de 11 años. Y llegamos a una etapa donde hubo un incremento muy importante de la deuda, en el caso, hablando de Estados Unidos, especialmente la pandemia hizo que la deuda se exacerbara de una manera claro, increíble, naturalmente, los programas de estímulo y todo lo que se hizo. Eh, luego, y bueno, el dólar sufrió también en medio de esto, el dólar se depreció durante la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, la última etapa del mercado, que es la que estamos viviendo ahora, es una etapa que es de crecimiento prácticamente vertical a nivel de precios. Es decir, claro, todo lo que ocurrió después del mínimo de marzo en el de la pandemia del 2020 ha sido 2020, un rebote sí, impresionante, impresionante, especialmente sí, en Nasdaq, y todas las acciones de tecnología ultra concentradas, que estuvo, digamos, propulsado en principio, obviamente por los programas de estímulo que enviaron, pero también un entorno de tasas ultra bajas. Eh, sí, eh, el mínimo histórico de las tasas, de los yields, de los bonos a 10 años en Estados Unidos, se hizo en el 2020, en marzo. Y esto generó, digamos que la mecánica de valoración de las empresas al final no hay dónde colocar el dinero, todo el mundo se lanzó desesperadamente, digamos, al mercado y bueno, el mercado tuvo este crecimiento impresionante. Pero lo hace en un entorno donde además la deuda creció y el apalancamiento creció muchísimo. mm, Todo parte de la historia alcista es producto de apalancamiento en el mercado. mm, Entonces, esta es una fase, y bueno, termina la era Trump, Trump sale de la presidencia, entra ahora los demócratas y lo que suele ocurrir es que hay ajustes o resets, más allá de la dinámica republicanos o demócratas o lo que venga, hay un saneamiento un poco de lo que está pasando y ahora en mi opinión hemos entrado en una etapa de desapalancamiento y esto debe ocurrir porque naturalmente con los niveles de apalancamiento y con los niveles de deuda, etcétera, es difícil que realmente haya una continuidad en el crecimiento. Es como un peso muy importante para todo. Y bueno, mientras las tasas estén en el piso, el apalancamiento no es problema porque de alguna claro, forma.
¿Por qué las tasas empiezan a subir? Bueno, porque como suben los activos, también suben los commodities y suben los precios. Y al final empieza a haber un problema inflacionario. Entonces, lo que hemos visto es que el petróleo, por ejemplo, pasó de cero en el 2020 a tener un crecimiento. Ahora el WTI estaba hace nada en $67. Y uno dirá, bueno, $67 no es una cifra tan alta. Sin embargo, para la factura del combustible de los americanos, por ejemplo, pasar de pagar X cantidad por los galones de gasolina a que se doble al 100 o al 100% en un periodo tan breve de tiempo, es un impuesto muy grande y estás en medio de una recuperación económica. Entonces, juro, digamos, el tema es que estas burbujas o estos crecimientos acelerados terminan desinflándose, en mi opinión, por una propia decisión de los bancos centrales, que al final la gente que tiene, ojo, la gente tiene la postura contraria, la gente piensa que los bancos centrales van a continuar indefinidamente inflando la burbuja. Esa es la narrativa. En mi Sí, opinión, yo creo que en esta transición, lo que viene ahora, en esta etapa, incluso con esta nueva administración de Biden, es una etapa de desapalancamiento donde los bancos centrales van a dejar para que no haya un problema inflacionario grave, porque digamos, si ellos siguen con las tasas bajas, la aceleración de dinero en la calle y de los precios, no solo los activos financieros, sino todo lo demás va a subir de precio. claro. Para que eso no pase, pinchan la burbuja. O sea, viene un proceso de desapalancamiento natural que hace que obviamente los commodities y el resto de los activos empiecen a caer de precio, pero los activos financieros inflados obviamente se ajustan. ¿Por qué esa fecha? Porque primero coincide con la transición de administración Trump-Biden. Trump era desregulación absoluta y digamos, absolutamente pro mercado, inflar al mercado, cada vez que podía mandaba un tweet Sí, diciendo sí, que el mercado sí, iba a ser máximos históricos, hacía unas reuniones a una hora antes de que abrieran los futuros, o sea, inflar lo más que puedas. La administración Biden es diferente. Una de las cosas que dijo la administración Biden es que su éxito no se va a medir por el valor del Standard & Poor's o el Dow Jones. O sea, ellos ya están diciendo eventualmente, contratan a Yellen como secretaria del Tesoro y ponen a jefe de la Security and Exchange Commission a un tipo que es un policía, un perro bravo. Entonces, el esquema cambia. Ahora vamos de un esquema de desregulación a un esquema de regulación nuevamente y vamos a un esquema de nada de impuestos, lo que se podía, a un esquema donde probablemente vamos a tener impuestos. Biden hablaba de un programa de 1.9 trillones que lo acaban de aprobar y la gente decía, bueno, esto va a ser una fiesta con los demócratas. Sí, pero ese programa va a ser financiado con impuestos, que es la otra cara de la moneda. Y esos impuestos, esa narrativa de los impuestos la vamos a empezar a escuchar. De hecho, ya hay propuestas en el Senado de sí. taxar a los ultra ricos, de taxar a las corporaciones, de todo este tipo de cosas. Bueno, todo esto lo que es desapalancamiento. Al final lo que tiende a ocurrir es que el dólar empieza a apreciarse, pero primero, antes de eso, las tasas empiezan a subir. No porque la Fed suba tasas, porque las tasas de referencia de la Fed Claro, sabemos que están en cero y han dicho que no las van a subir hasta el no las van a subir. 2023. Pero los bonos, los bonos a 10 años, que son un referente de tasas a nivel global, la gente cuando ve que hay un problema inflacionario dice, ¿qué hago yo teniendo bonos que me pagan el 2% al año? Suelto los títulos de renta fija que no me cubren frente a la inflación y eventualmente busco otras alternativas. Lo cierto es que los yield han empezado a subir y ese yield al subir han subido porque hay problemas inflacionarios, porque hay unas expectativas inflacionarias que han crecido. El petróleo Sí, rebotó, los commodities rebotaron, todo rebotó, los granos que ustedes conocen muy bien han subido de precio, toda la comida en líneas generales ha subido, entonces las expectativas inflacionarias se dispararon y eso hizo que las tasas empezaran a acompañarla. Cuando las tasas empiezan a acompañarla, si estuviéramos en un contexto de una economía sana, normal, creciente, no habría problema, porque lo que tiende a ocurrir típicamente es que la gente suelta los bonos y se meten en acciones que acompañen este crecimiento. El problema es que estamos apenas tratando de salir de un problema grave en la pandemia y del crecimiento económico. Y
Y el segundo problema que tenemos es que los activos financieros están muy, muy altos o muy, muy apalancados. Entonces, están muy, muy sensibles a pequeñas subidas en las tasas, en los yields. Entonces, cuando suben las tasas, por eso te das cuenta ahora que la semana pasada hizo máximos históricos el Standard & Poor's y el Dow Jones, pero el Nasdaq no, porque es ahí donde está la ultra concentración de apalancamiento. Entonces, claro, las tecnológicas, sí. las tecnológicas. Entonces, y ves, por ejemplo, cosas como Tesla, que fue la líder del rally del año pasado, todo lo que ocurrió con Tesla. Tesla ha caído más del 40% desde el 26 de enero. Entonces, el 26 de enero, Biden asume la presidencia el 20. Yo doy un poco de seguimiento a lo que pasa y me di cuenta que empezó a partir de esa fecha a crecer con los yields, rompieron una base, los yields, y es lo primero que debe pasar para que empiece un proceso de desapalancamiento. Entonces, los yields empezaron a crecer, el dólar que la gente esperaba cuando ganara Biden, que se fuera a el DXY, el índice del dólar, a 88, 86, que se hiciera nada, pasó lo contrario. El dólar se estabilizó y empezó a subir, porque digamos, el dólar es dependiente de esa situación en las tasas. Entonces, el dólar va acompañando la subida de tasas, un dólar fuerte, unas tasas fuertes, va a impactar lo que está más apalancado. Y por eso vemos que hay salida de dinero del Nasdaq y hay entrada de dinero en sectores que han estado muy golpeados, como el sector de energía, sector de transporte, sector de turismo, a empresas de valoración. Pero ese es el proceso natural de desapalancamiento. Entonces, la gente, muchos le cuesta entender un poco el proceso porque pueden ver, por ejemplo, máximos en el Dow, pero lo que realmente pasa es que primero suben las tasas, después sube el dólar en ese proceso de desapalancamiento. Las tasas suben porque venden los bonos. Digamos que lo primero que sube es la inflación o los precios. Después de eso van acompañando las tasas, sube el dólar y lo que está muy apalancado empieza a desinflarse. Y en ese desinfle natural, obviamente hay un proceso que se refuerza y es que la gente vuelve a liquidez, el dólar se sigue apreciando, eso puede durar, y es lo que genera al final un bear market en el mercado, que no tiene por qué ser extendido, pero puede durar un proceso de 6, 8 meses. Eso te elimina el problema inflacionario porque digamos que ya el petróleo no está, todos los activos se normalizan a nivel de precio y hay un precio que pagar, que es eso, que hay una pérdida de valor en los activos financieros, pero por otro lado la economía no se te desboca desde el punto de vista de inflación. Entonces es como una compra de tiempo de los bancos centrales, el desinfle de lo apalancado para que no haya un problema inflacionario, perdón. Y luego, lo que suele ocurrir es que cuando las valoraciones de las compañías que estaban muy infladas vuelven a niveles racionales, mucho de ese dinero que estaba en cash o en bonos o afuera entra de nuevo al mercado y entonces vemos ahí sí un crecimiento de la economía acompañado de un crecimiento en acciones y acompañado de un crecimiento de commodities, como eventualmente debe ser un ciclo sano de crecimiento. En este momento no tenemos eso porque tenemos una burbuja atravesada, atragantada, tenemos unos commodities que estaban en el piso y tenemos unos activos financieros que están extremadamente inflados. Entonces, los bancos centrales entienden que hay que normalizar un poco las cosas y eventualmente eso va a permitir ese reset que pudiera venderse como una crisis de corto plazo. La gente va a decir, miren, el mercado se derrumbó y toda esta cosa. Eso no necesariamente tiene que permear aguas abajo a una recesión o a una situación horrible desde el punto de vista de la economía real. De hecho, el divorcio de la economía real ya existe. La economía real no está bien, no refleja, o digamos peor, los mercados financieros no están reflejando la realidad de la economía real. Hablo a nivel global, no solo en Estados Unidos. Entonces, ese gap se va a cerrar, es mi idea, se va a cerrar y eventualmente va a venir un crecimiento sano acompañado del tema económico. Pero esos son procesos que tardan un poco. Entonces, para resumir tu pregunta, a partir del 26 de enero vi unos SPY en las tasas, vi un piso del dólar,
eso es progresivo, ha continuado, eso va a hacer que lo primero que caiga son los activos más apalancados, especialmente tecnología, y en tecnología lo más apalancado. Tesla, estas grandes compañías o las compañías más, digamos que se inflaron con este dinero prestado de apalancamiento. Claro. Luego le deben seguir mercados emergentes, le debe seguir, digamos, títulos de bonos de mercados emergentes, este tipo de cosas. Y por último, las compañías más sólidas, digamos, Dow Jones, Standard & Poor's 500, las blue chips, que también viven un proceso de desapalancamiento natural, de limpieza natural, pero es lo último que empieza a bajar en el ciclo. Y luego, lo que primero hace piso en ese proceso son los commodities. O sea, los commodities se calman un poco, pero las compañías asociadas a commodities probablemente no van a bajar tanto como pudieran bajar las tecnológicas en el ciclo de desapalancamiento. Y la perspectiva, en mi opinión, de cara al mediano y largo plazo, es muy alcista para los commodities, porque yo sí creo que vamos ahora a entrar a una era inflacionaria. Solo que los bancos centrales van a comprar tiempo para no entrar ya, porque tienen un comodín, una carta bajo la manga, que es una burbuja que pueden desinflar. Cuando la desinflan, compran tiempo para el tema de inflación importante, que eso puede durar 1 año, 2 años, pero después, muy probablemente vamos a entrar en una etapa inflacionaria y todos los activos que vinculados positivamente a los temas de inflación pueden ser una alternativa muy interesante. Los commodities venían de un ciclo bajista desde el 2008 y para mí hicieron un piso en el 2020. Todos los commodities, desde la energía hasta los soft commodities como los granos y todo esto. Y ahora han comenzado un ciclo para mí claramente alcista, pero eso no es una cosa de semanas. Probablemente este es un ciclo que va a durar años, algunos 8, no sé cuántos años va a durar, pero puede ser de 5 a 8 o 10 años. Entonces, tenemos un primer impulso importante en los commodities. Probablemente cuando se desinfle la burbuja en los activos financieros, los commodities bajen algo. No creo que vamos a volver a los pisos del 2020, simplemente una corrección normal, pueden estabilizarse. Pero después de esto, creo que los commodities van a tener una historia alcista muy, muy importante. Y el resto de los activos, especialmente el dólar, pudiera sufrir en el mediano y largo plazo, producto, bueno, al final es pasar una factura de todo digamos, desorden monetario que se ha venido haciendo y que en algún momento va a pesar. Pero en el muy corto plazo, el desinfle de la burbuja hace que el dólar se aprecie. Entonces, esa es mi visión, pues yo creo que ese es el proceso actual. Entonces, según te interpreto yo, vos hablas de una salida ordenada, digamos, de esta situación. Una salida, exacto, casi que algo de ingeniería financiera, el tema del desapalancamiento que hay. Y te cuento, ayer, por ejemplo, bueno, no sé cuándo va a salir la entrevista, pero al cierre del mercado del viernes, hoy es Vamos a decir la 20 del fecha porque 19. todavía no la vamos a publicar. A ver, del viernes, sí. El viernes. Okay. 19 de marzo. La Fed que había hecho digamos, el SLR, que es el Supplementary. Sí, leí en un tweet que vos lo decías. Sí. Sí, Leverage Ratio, que era lo que le permitía a los bancos, por ejemplo, usar de activos que tienen en su balance, como bonos, carteras, derivados, etcétera, para calcularlos dentro de su ratio de apalancamiento. Esa medida la hicieron en pandemia, es una medida ¿sabes?, de apalancamiento, que les permita tener. La expectativa del mercado era que lo iban a continuar después del 31 de marzo. La Fed Powell dijo que iba a hacer un anuncio y el anuncio que lo hicieron el viernes y dijeron, miren, no vamos a continuar. Los bancos tienen que volver a su esquema natural. Es una clara señal de desapalancamiento, no de apalancamiento. Entonces, los bancos van a tener que vender activos que tienen en cartera para volver a su ratio de apalancamiento regulatorio. Entonces, eso va a hacer muy probablemente que las tasas sigan subiendo en el corto plazo. Eso va a hacer que los activos de riesgo probablemente sigan bajando. O sea, esos son el tipo de elementos fundamentales que yo sigo observando que para mí me validan la idea de que hay un desapalancamiento programado. Programado. O sea, correcto.
Ah, Sí. está bueno. Te voy a hacer la última pregunta porque ya llevamos un montón de tiempo hablando. Ay, para que me olvidé la pregunta que te iba a hacer, lo último que te iba a preguntar. Tranquila. No, no, o sea, en realidad tenía pensado una última pregunta, pero te quería hacer otra. No, si te voy a hacer esta otra. Creo que tiene más sentido con cómo vino la entrevista. Vos en los días en los que el mercado está como que hay mal humor, ¿cómo te planteas? Sí. O sea, hay días que no, viste que siempre se habla de que, yo siempre leo ahí que lo dicen que también es toda una decisión el hecho de no operar, digo, porque vos te definiste básicamente como trader. Los días así de mal humor, digamos, ¿cómo te los tomás? Ok, bueno, depende de las condiciones, porque hay días de mal humor de mercado que pueden ser muy buenos para operar. O sea, depende Claro, del humor, ¿no? Porque pueden ser días que haya volatilidad elevada y si la claro, volatilidad es la adecuada, puede ser un día de oportunidad. Yo lo pondría al revés, los días de mal humor mío, trato de no operar. claro, está muy Y bien porque eso. trato de entender, todos los días trato de ver cómo está el humor del mercado y yo lo veo en dos fases. Estás risk on, o sea, con apetito por Mm, riesgo, o estás risk sí, off, sin apetito por riesgo. Y bueno, en función de eso uno setea un poco, de acuerdo a la estrategia que uno tiene, qué cosas hacer. Pero digamos que hay veces donde uno puede vincularse mucho a lo que está pasando en el mercado y puedes nublarte, lo que hablábamos al principio, de claro. ponerte de mal humor. Y ahí sí lo mejor es tratar de tomar distancia. O sea, tratar de descansar un poco, a lo mejor. Yo lo que sí muchas veces hago es que trato de hacer una limpieza de las noticias, de lo que me llega de Mm, información por redes sociales, incluso el mismo Twitter. Muchas veces me alejo de las redes para tratar de tener foco claro. en lo que hago, en mi mandato, en mi estrategia. Y me puedo tomar unos días de descanso. Otras veces estoy muy activo en la red, pero otras veces lo que procuro es que esa información no me genere sesgos o no me genere sentimientos que me puedan impactar mi mandato y mi manera de operar. Entonces, yo creo que es sano, es importante hacerlo, tener tiempos de descanso y de distanciamiento. Y también, nuevamente, a nivel de trading, muchas veces lo mejor que uno puede hacer es no estar en el mercado. O sea, Ujú. es estar observando con foco, con paciencia. Si no te sientes bien, nadie te está obligando a entrar al mercado. Esta no es una carrera contra nadie. La Claro. verdad es un tema contra, digamos, eh, frente a uno mismo y frente al mercado, pero hay que llevar las cosas, yo diría, con bastante calma en medio de lo que está pasando y procurar mantener la salud mental, el foco en lo que uno hace y la energía también. Si sientes que hay una pérdida de energía, energía física, digo yo, porque es demandante, Claro. estás cansado, dolor de cabeza, no has dormido bien o te sientes irritado o estás impactado por algo, lo mejor es tomar una pausa e irse a la montaña, al mar o a donde los seres queridos o a donde uno quiera ir para hacer un reset, cambiar el mood que uno pueda tener y luego continuar con la actividad. Perfecto. Te voy a preguntar una última cosa que se me acaba de ocurrir ahora, que es vos cuando te anotaste en ingeniería, ¿qué te imaginabas que ibas a hacer? Buena pregunta. Yo de chavo me imaginaba ser una especie de Elon Musk. O sea, que iba a ser un ingeniero que iba a construir carros, naves y cosas así Ah, de ese estilo, de chamo, ¿no? Ya después cuando entres en la carrera, que es una carrera muy bonita, a mí me gusta mucho, pero te das cuenta que, bueno, que es diferente, que hay otras cosas, y que la verdad es un camino. Yo al final me di cuenta como que, bueno, no me quiero estar en una planta, no quiero estar reparando aires acondicionados o metido en esto claro. al final. Lo mío es más, yo quiero estar viendo otras cosas diferentes todo el tiempo y ahí es cuando uno sabes, los mercados financieros fue cuando me mordieron y dije, Claro, bueno, esto que sí es lo que realmente más me gusta. Y bueno, por ahí fue. ahí te atraparon. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Me encantó haberte conocido y hacer esta entrevista.
Guadalupe, fue un placer. A mí también me encantó hablar contigo y bueno, espero que sea de provecho para todos tus escuchas. Un Sí, sí, saludo vamos desde a ver. Caracas, Venezuela. Sí, bueno, encantadísima. Estamos al habla. Placer, seguro. Si te vienen gustando mis entrevistas, te invito a darles like. También tenés la opción de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias.